noche, por estar aquí, por este discipulado, porque todos los que puedan lleguen, Señor, que Maribel esté bien de sus piernas, Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús, y todos los que necesitan de tu sanidad, Señor. Quédate con nosotros en este momento, ayúdanos, Señor, a seguir adelante. Todo plan del enemigo para detenernos lo cancelamos y declaramos que hoy llegan todos sus hijos, todos los que tienen que estar, llegan hoy en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Oramos por nuestra hermana Olinda, Señor, fortalezca a ella y a su familia, a todos en su corazón, en sus fuerzas, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. También pedimos por Kevin, por perder su hijito tan pequeño. Le pedimos que lo fortalezca en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Y a todos los que necesitan hoy oración, Señor. Paz en nuestros países, en estas elecciones de presidencia. Trae paz, paz. Que quede el que tú quieres, Señor. Ya se acabó que quede el que hace trampa. Que quede el que tú quieres y que traiga paz a nuestras iglesias, nuestras familias, nuestras casas y el país, Señor. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, te lo pedimos, Señor. Te lo suplicamos. Amén y amén y amén. Qué alegría que estemos conectados. Pueden conectarse si ustedes quieren en casa del Dios viviente para que los amigos tuyos, mis amigos, entiendan dónde estamos y qué estamos haciendo. Estamos, Señor, recibiendo tu palabra. Estamos, Señor, entendiendo que tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias. Gracias, Espíritu Santo. Gracias al sonido. Gracias a los que sirven. Gracias a todos, Señor. En el nombre de Jesús. Quédate con nosotros, Padre. En el nombre de Jesús. Amén. Busquemos Hechos 14. Vamos a estudiar Hechos 14. ¿Qué estamos estudiando? Es un discipulado. La fortaleza, el denuedo. De verdad que estos hombres de Dios no pararon. Iban en el que estudiamos creo que hoy, que es el 24, decían, van diciendo la palabra de Dios por el mundo. Porque como iban a tantos lugares, ellos decían que ya estaban en el mundo. En el mundo estamos hoy. Y con la comunicación, por eso se conectan, porque todos los que pueden se conectan, porque en el mundo estamos conectados en el poderoso nombre, para que la palabra llegue a cada rincón, a cada familia, a cada persona, Señor, que hoy está, a cada persona que hoy necesita la palabra, Señor, porque la palabra es poderosa, la palabra es maravillosa. Conectémonos en el nombre de Cristo Jesús y declaremos que en Cristo somos más que vencedores por aquel que nos llamó a la resplandeciente luz. Así que vamos a estudiar la palabra inmediatamente. En ti, Señor, en ti, Señor, en el nombre poderoso. Gracias, Padre Santo. Gracias, Espíritu Santo. Gracias. Entonces vamos a estudiar Hechos 14 y que la paz esté en todas partes. Y saludamos a todos. Dice, en Iconio, Pablo y Bernabé entraron como de costumbre en la sinagoga judía y hablaron de tal manera que creyó una multitud de judíos y de los que no son judíos. O sea, la palabra iba expandiéndose sin dejar de llevarse. Y es lo que debemos hacer nosotros también, ir predicando en todas partes,
porque se necesita que la palabra llegue a todas partes. Pero los judíos incrédulos incitaron a los no judíos y les amargaron, imagínate, el ánimo contra los hermanos. ¿Qué quiere decir? Que a veces nos amargan el ánimo. No permitamos que el ánimo de nosotros sea amargado, sino que al contrario, que el ánimo de nosotros esté con entusiasmo, con alegría, con gozo, predicando, sabiendo que viene la vida eterna, sabiendo, como yo les decía hoy a los señores en la graduación, en la labor de generaciones nuevas, predicándoles de Cristo, que lleven la palabra, que sean de vida íntegra, que lleven la verdad y que no se aparten del Señor en ningún momento. Y esa es nuestra tarea. Y que el colegio es de Dios, no es nuestro, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿qué puede usted decir? No me dejaré amargar el ánimo. Amén. No dejaré que el ánimo me caiga. ¿Cuántos se han levantado a veces que están molestos, que no tienen fuerzas, que no tienen ánimo? Puede ser que espiritualmente nos han amargado el ánimo, pero no nos dejemos de amargar el ánimo, porque el ánimo es lo mejor que nos puede pasar. No te dejes amargar el ánimo, porque dice la palabra que los no creyentes amargaban el ánimo de los que estaban creyendo. ¿Te has amargado el ánimo alguna vez? ¿Te has desanimado? ¿Te has cansado? ¿Te levantas sin ganas, que no quieres? Pues esfuérzate, sé valiente, ponte el escudo de la fe, apargue todos los dardos del enemigo y empiece a orar en el Espíritu en todo tiempo y te alumbrará Cristo. Amén. ¿Lo tienes? El 3. ¿Dónde quedó? Va a leer el 3. El 3. En todo caso, Pablo y Bernabé pasaron allí bastante tiempo hablando valientemente en el nombre del Señor, quien confirmaba el mensaje de su gracia, Escuche. haciendo señales Ajá. y prodigios por medio de ellos. ¿Cómo predicaba? Valientemente. En Hechos 6, después de que ellos fueron amenazados, les prohibieron hablar de Cristo, estuvieron en esa situación, llegaron a decirle al Señor: Señor, no permita que tengamos temor de predicar. Porque queremos decir que hay temor para predicar muchas veces. Si el ambiente no está apropiado, pueden bajar si quieren. Si vengan, sí. Lo estábamos extrañando. A veces el ánimo, a veces nos quitan el valor de predicar. ¿Has sentido alguna vez en medio de gente, tus amigos, tu familia, algo, que quieres hablar de Cristo o poner el tema espiritual y no puedes? Pues el Señor nos dice, hagámoslo valientemente. Cuando ellos oraron por eso, el lugar donde oraron y le pidieron al Señor que les permitiera predicar valeriosamente, dice que tembló en Hechos 6. Tembló el lugar. La fuerza del Señor. Cuando uno mira todo lo que está pasando alrededor del mundo, muchos no quieren que tú prediques. Muchos no quieren que tú hables. Espiritualmente es difícil. Buenas noches. Es muy difícil espiritualmente, pero tenemos que sobreponernos y hacer el esfuerzo. Yo estoy invitando a los que quieren prepararse para evangelizar. Amado, el libro de los Hechos, si usted se pone a leerlo, usted se levanta, porque que esta gente no dejó un rincón sin predicar, y en las condiciones que lo hicieron, y no tenían carros, a pie o en caballo, pero iban a predicar, y con la vida siendo amenazada y poniéndolos presos.
pero Dios siempre los libraba de la cárcel. Porque quiere decir, si lo miramos espiritualmente, no se detiene el hablar de Cristo. Tú estás aquí, yo estoy aquí porque alguien nos predicó. Y a todos los que usted le está hablando, dicen las estadísticas que más o menos a 100 personas que tú le hables, porque si tú haces una boda no tan grande, tienes 100 invitados, ¿sí o no? Ya una boda extravagante, pues uno escucha hasta de 500, 200. Pero si usted tiene todas las personas que les habla, ellos van a recibir a Cristo antes que tú partas, y si tú partes con el Señor, ellos llegarán a Cristo también. O sea que es grandioso predicar, es grandioso porque los apóstoles nos dejaron esta gran enseñanza. No solo eran los 12 apóstoles, eran muchos hombres, mujeres y niños, y siempre estaban orando. Y todo está escrito. Este libro de Hechos, yo les invito a que lo lean una y otra vez, y verás señales, prodigios, porque el Señor está hablando de cómo su iglesia lo hizo. ¿Y sabe qué significa Hechos? Los hechos de los apóstoles, pero aquí quedan escritos los hechos de nosotros. El tiempo de nosotros, ¿cómo lo estamos haciendo? ¿Qué está pasando? Hermanos, no podemos desconocer que hay mucha gente que está muriendo por ser cristiana. Y si va a África y a otros lugares, el Oriente, es difícil. Aquí somos privilegiados. Nos aplauden por predicar. Y hay que aprovecharlo. Porque muchas veces cuando decimos somos cristianos, dicen, ay, qué lindo, qué bueno. Pero en otras partes es causa de muerte. Yo estuve con unos hindú, gente de la India, pastores que están predicando con todos los peligros. Y algo me impresionó de ellos en la reunión que yo estuve. Lo único que pedimos de ustedes, nos dijeron, es que oren por nosotros. Porque si nos toca morir por Cristo, aceptemos y no nos rindamos. Imagínate la situación. Ellos saben que en cualquier momento los pueden tomar predicando y es prohibido. Y si vienen a decir de Cristo o tu vida, que ellos tengan el valor de decir, prefiero morir antes que rendirme a ustedes. Y que pidan eso de oración. ¿Qué nivel en el que están? Y aquí, en los países como nosotros, hay que rogarles para que hablen de Cristo. Decirle, por favor, habla de Cristo. Es necesario predicar. En otros lugares van a morir por hablar de Cristo. Pero el avivamiento que viene es a causa de que nosotros nos avivemos. Y si no nos avivamos, hermanos, podrá venir persecución. ¿Cuántos lo creen? Entonces tenemos que levantarnos a predicar. Así sea por teléfono, una llamada, una visita, pero hay que seguir hablando de Cristo. Adelante. Amén, amén. El versículo 4 dice, la gente de la ciudad estaba dividida. Unos estaban de parte de los judíos y otros de parte de los apóstoles. Hubo un complot tanto de los gentiles como de los judíos, apoyados por sus dirigentes, para maltratarlos y apedrearlos. Al darse cuenta de esto, los apóstoles huyeron a Listra y a Derbe, ciudades de Licaonia y a sus alrededores, donde siguieron anunciando las buenas nuevas. Y fíjese, era costumbre apedrear, porque hay muchas piedras. Si tú vas a Israel y bueno, los otros lugares que está hablando ella, que no es Israel, sino No, sí. Asia Menor, hay muchas piedras. Y era normal, a los profetas los mataban con piedra. Si vemos al principio de la Biblia,
a Esteban. Amén. Murió por pedradas. Si tú con una piedra ya lloras porque te escalabraron, imagínate piedra tras piedra y mucha gente. Era la ley ¿Sí? que imponía el apedreamiento. Y la cantidad de piedras. Porque hay más piedras que cualquier cosa. Donde vaya usted ve piedras. Entonces, que a ellos no les importaba ni eso. Lo importante era predicar de Cristo. Si me moría en un momento de esos, para ellos era una satisfacción, un privilegio que por causa de Cristo ellos padecieran. Porque entendieron la muerte de Cristo. Y Cristo murió por nosotros, en el nombre de Jesús. Paul, y estoy así porque me fracturé la rótula. Me caí. Entonces tengo mi pierna así porque no tengo que mantener la derecha. Dios mío, ¿qué vamos a hacer con eso y nosotros en medio de elecciones, Padre Santo? Sigamos, pastora. Amén. Imagínese predicar en un estadio. Sí. Sí, pero nos botarán por las escaleras. Amén. Pero la palabra quedará sembrada. Sigamos. Amén. Ahora están en Listra y Derbe, otras dos ciudades a las que tuvieron que huir. Sí. En Listra, versículo 8, en Listra vivía un hombre lisiado de nacimiento que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado escuchando a Pablo, quien al reparar en él y ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y enderézate. Mira tres cosas ahí. Un hombre lisiado de nacimiento. Pero ellos vieron que el hombre tenía fe. Muchas veces vamos a orar o vamos a predicar, vamos a decir, pero la gente no está preparada para recibir. O muchas veces se dice, vamos a orar por ti, reciba sanidad. No lo creen. Esto quiere decir que cuando vienen a orar por mí, ya sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, yo tengo que tener fe. El cielo necesita que tú tengas fe. Y ellos lo hicieron con amor. Era paralítico de nacimiento. Lo mío es pasajero. Pero hay cosas que son fuertes. Pero hay que tener fe. Fe como cuando tenemos el escudo de la fe. Que los dardos del enemigo, y no dice apagar uno, todos, para que podamos mantenernos. Y este hombre fue libre. Y la gente estaba tan poco conocimiento, que ahora lo van a leer, de lo espiritual, porque estaban en todo lo que era brujería, hechicería, amén, todas las creencias de dioses, y creyeron que ellos eran dioses por haber hecho ese milagro. Porque el enemigo hace milagros para desviar tu fe. Pero la fe grande es de Dios en nosotros. Entonces tenemos que seguir creyendo que Dios nos va a usar, te va a usar. Si tú estás escuchando hoy, los que nos ven, y que hay varios conectados, siempre que nos reunimos, los bendecimos, los saludamos, ellos realmente, tengo que descansar, ellos realmente, todos debemos creer. Por eso venimos a la iglesia, porque nos da como una sacudida, como un cheque, ¿no? Hoy que estábamos en el desfile de los chicos, hoy que estábamos entregando los diplomas de sus grados, y venían a nosotros por tomar las fotos y saludarlos, literalmente venían muchachos que estaban temblando, y cuando los íbamos a tomar estaban temblando. Es tremendo el temor que puede haber. Me impresionó un muchacho del otro colegio, del otro campus, con el pelito por la cara. Me impactó. Y caminaba con el pelo en la cara. Porque él tiene una enfermedad que si tú lo tocas, le afecta. La luz le afecta.
el ruido. Todo, no lo puede. O sea, es una clase de vida difícil, pero logró su high school. Y eso es maravilloso. Porque cuando podemos, el Señor trae la sanidad. Pero hay que tener fe. El cielo espera fe. Los que oramos esperamos fe. Y tú debes tener fe. ¿Hay alguno aquí que tiene algo que no ha tenido fe? Échela afuera, la falta de fe, la duda. Diga, Señor, yo creo. Que aunque digan que no, yo lo creo. En el nombre de Cristo Jesús. Eso sucedió aquí. Pablo dice, leímos en el versículo 9, que decía que vio que tenía fe para ser sanado. Tenía fe. Para ser sanado. ¿Y qué le dijo cuando Juan y Pedro también vieron al primer paralítico que estaba en la iglesia La Hermosa? Pidieron limosna. Y él les dijo, yo no tengo dinero, pero tengo poder. Y le dijo, levántate y anda. Y ahí también le dijeron, levántate y anda. Pero, ¿cuál es el nivel que nosotros tenemos de fe? De acuerdo a nuestro corazón, de acuerdo a lo que leemos, de acuerdo a lo que estudiamos, de acuerdo a lo que nos metemos con el Señor. Y yo me río de esto. Digo, Dios es tan bueno que nos deja tanta gente que hay con problemas para que tú puedas practicar. Y si no se sanó, pues uno puede decir, no es la voluntad de Dios. Amén. Pero si sucede, pues la fe de nosotros crece y crece la de todos. ¿Sí o no? Así es. ¿Cuánta gente hay tirada en las calles? No nos detenemos a decirle, levántate y anda. Amén. Porque si no tiene la suficiente fe y está endemoniado, te da duro, porque sabe que no tiene la fe y ha pasado. Sigamos. Amén. Pues le dijo, ponte en pie y enderézate. Dice, al ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma de Licaonia. Los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Ignorancia. A Bernabé le llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote de Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó toros y guirnaldas a las puertas y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios, como si fueran dioses. Sí, porque esa es la ignorancia que Amén. tenemos. Al enterarse de esto, los apóstoles Bernabé y Pablo se rasgaron las vestiduras y se lanzaron por entre la multitud gritando, señores, ¿por qué hacen esto? Nosotros también somos hombres mortales como ustedes. Las buenas nuevas que les anunciamos es que dejen estas cosas que son sin valor y se vuelvan al Dios viviente, que hizo el cielo, la tierra, el mar y lo que en ellos hay. En épocas pasadas, Él permitió que todas las naciones siguieran su propio camino. Sin embargo, no ha dejado de dar testimonio de sí mismo, haciendo el bien, dándoles lluvias del cielo y estaciones fructíferas, proporcionándoles comida y alegría de corazón. A pesar de todo lo que dijeron, a duras penas evitaron que la multitud les ofreciera sacrificios. En esto llegaron de Antioquía y de Iconio unos judíos que hicieron cambiar de parecer a la multitud. Apedrearon a Pablo y lo arrastraron fuera de la ciudad, Escuche. creyendo que estaba muerto. Pero cuando lo rodearon los discípulos, él se levantó y volvió a entrar en la ciudad. Al día siguiente partió de Derbe en compañía de Bernabé. Qué tremendo es el apóstol Pablo. Se hacía el muerto. Se hizo el muerto. Pero cuando llegaron sus hermanos se levantó. Pero no se levantó a quejarse. Se levantó a ir y a seguir predicando. ¿Sabe que esa ciudad Antioquía está en Turquía? ¿Y se acuerda cuando hubo un terremoto hace como 2 años o 3? Fue ahí. Y hay tan pocos cristianos hoy. Tenemos 2 Antioquías en la Biblia, Antioquía de Pisidia y Antioquía de Siria, que fue de donde ellos salieron. Pero hoy no están.
Hoy el cristianismo ya no está. Y demos gracias a Dios que en este país podemos y estamos. Y que hay un Cristo revelado en nuestras vidas. Pablo y todos los apóstoles pasaron mucha persecución, pero la persecución no los detuvo. La persecución los levantó más, les dio más fuerzas, porque por causa de Cristo todo valía la pena. Nosotros no estamos en persecución, tenemos otra clase de persecución, la distracción, las finanzas, el demasiado trabajo, el querer más y más. Y si tenemos 2 trabajos o más, ¿a qué horas? Y si el trabajo que tenemos nos toma 12 horas o más, ¿a qué horas? O todos los medios de entretenimiento. Pero a la hora que sea hay que cortar y decir, Señor, aquí estoy, heme aquí, ¿dónde voy a estar contigo? ¿A quién debo llamar? ¿A quién debo buscar? Pídale eso a Dios con todo su corazón. Y si Dios le pide que llame a alguien, hazlo. Porque esa persona ya está lista para predicarle el evangelio. Así que ellos, si aquí ya no nos reciben, aquí ya hicimos nuestro trabajo, vámonos para otro lugar. Vámonos para otro lugar. Yo le decía al pastor, porque el pastor Gustavo es un tremendo evangelizador, él siempre está evangelizando. Y yo no sé aquí quiénes también siguen hablando. Y predicamos y los que nos oyen nos escuchan. Pero si la iglesia no paró en hechos y dice que la iglesia postrera es mejor que la primera y va a hacer más milagros, entonces estamos deteniendo lo que Dios quiere hacer en nosotros. Levantémonos a predicar, levantémonos a servir, levantémonos a llamar a los hermanos, levantémonos a orar, cambiemos nuestra vida en el nombre de Cristo Jesús. ¿Sabe por qué? Porque llegará un momento en que ya no se puede. Pero mientras podamos, vamos a seguir predicando. Dígale, Pastor Gustavo, quiero ir con usted. La pastora Josefina siempre va. Hay muchos hermanos que van. Dije, yo quiero un día, aunque sea probar, e ir a las calles. Y estamos empezando a ir a lugares que antes no se iban. Porque es que en todos los lugares y en todos los rincones hay personas que necesitan escuchar el evangelio. Amén. Amén. Sigamos, pastora. Amén. Ahora el regreso a Antioquía de Siria, que fue de donde ellos salieron. Después de anunciar las buenas nuevas en aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, Pablo y Bernabé llegaron a Listra, a Iconio y a Antioquía de Pisidia, que es la otra Antioquía. Sí, y volvieron a Listra, y volvieron a Iconio. Volvieron porque ellos pasaron por todas las ciudades de donde habían venido, se devolvieron por el mismo camino, eso fue. ¿Alguna pregunta? Porque estamos ese tiempo tratando que sea un estudio, y si hay alguna pregunta o una duda, pueden preguntarnos. ¿Tienen alguna pregunta ustedes? ¿Están claros? Gloria a Dios. Sigamos. Y aquí dice ahora por qué lo hicieron. Para fortalecer las iglesias que ya habían dejado fundadas en el viaje. Dice, regresaron a Listra, a Iconio y Antioquía, fortaleciendo la fe a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Ellos lo quisieron reafirmar. Ese es el nombre de la predicación hoy, ayudándolos a perseverar en la fe. Amén. Esta palabra te está ayudando a perseverar en la fe. Y está en ese versículo. Perseveremos en la fe. Perseveremos en creer. Si un día tú te sientes sin fe, ten la confianza de llamarse entre hermanos, llamarse entre nosotros. Mire, oren por mí. Siento algo que no puedo. Amén. Aunque nosotros, hermanos, todos los días oramos por ustedes. Y les recuerdo, aquí hay 7 horas de oración diarias, desde por la mañana hasta por la noche. Y siempre se nombran. Amén. Con nombres propios, en el nombre de Jesús.
Pues ellos volvieron fortaleciendo a los discípulos y animándolos a perseverar en la fe. Es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, les decían. Escúcheme, de dificultades no nos vamos a salvar. Esta es mi tercera caída y no lo entiendo por qué, pero salgo bien. Dios quiere que dependa más de Él o puede ser un aguijón, como le decía Pablo, bástate de mi gracia, que mi poder se perfecciona en su debilidad. Entonces estoy débil, pero Él es fuerte. Fortalecidos en la fe, sabiendo que lo que estamos haciendo es para el reino de Dios. Tú estás trabajando para el reino de Dios, pero la mayoría está trabajando para el mundo. Y dedica más tiempo a todo el mundo y está bien, trabaja, pero trabaja también para Cristo. Tengamos una ecuanimidad, tengamos un balance, que no sea solo para allá. No, yo también tengo para mi Señor y voy a dar lo que tengo para mi Señor en el nombre de Jesús. Amén. Adelante. Dice el 23, en cada iglesia nombraron ancianos y con oración y ayuno los encomendaron al Señor en quien habían creído. Atravesando Pisidia llegaron a Panfilia y cuando terminaron de predicar la palabra en Perge, bajaron a Atalía. De Atalía navegaron a Antioquía, donde se los había encomendado a la gracia de Dios para la obra que ya habían realizado. Eran misioneros. Cuando ellos llegaron, reunieron a la iglesia e informaron de todo lo que Dios había hecho por medio de ellos y de cómo había abierto la puerta de la fe a los gentiles, y se quedaron allí mucho tiempo con los discípulos. La puerta fue abierta a nosotros y tenemos que seguir. Dese cuenta, ellos seguían y si ya venían, así como nosotros venimos. Ellos iban a las sinagogas, ellos iban a predicar, pero ellos no paraban. Es una iglesia activa, una iglesia con fe, con esperanza, con confianza. Predicaron hasta morir. A nosotros no nos están pidiendo a ese extremo, pero sí que tengamos conciencia de que el evangelio tiene que seguir adelante. Porque si no predicamos, muchos se van a ir sin predicación y nosotros debemos abrir nuestra boca y decirles cuán grande es el Señor y que lo conozcamos los unos a los otros. Así que esa fue la palabra. Alce su mano si tú quieres salir a predicar para orar por usted. Padre, en el nombre de Jesús. Oramos por mis hermanos que están aquí, por los que me ven por internet, por los que están en social media, por los que están conectados, por los que se van a conectar. Para que, Señor, se levanten a predicar. Yo me quiero levantar a predicar. Lo hago por teléfono, pero tengo que ir. Aquí está la iglesia que se levanta, una iglesia que está unida, una iglesia que está lista. Señor, que no tengan temor ni tengan miedo, que esta palabra los sostenga, los fortalezcan en la fe, prevalezcan en la fe y que sigamos yendo a las naciones. Y aquí estamos en un país que en un sitio donde vayamos pueden haber 5, 10, 15 naciones y esas personas que son de cada nación llamarán a su familia y su familia recibirán. Entonces aquí somos misioneros, Señor. Por eso tú nos mandaste a esta nación, a ser misioneros en esta nación. No quiero decir que no hay personas que viajan, que salen, pero hay misioneros que hoy en día están sin ser revelados donde están en lugares donde nadie sabe, porque sus vidas peligran, pero siguen predicando ellos y su familia y están seguros que la buena obra que empezaron la van a hacer y dependen de ti, Señor, de nada más, de tu confianza, de la confianza en ti, de la seguridad, del cuidado tuyo, de los milagros, de las señales, y ven cosas maravillosas. Despiértanos, Señor, despiértanos en el nombre de Jesús.
Mientras ponemos una alabanza, pastora, Irene trae la canastica de la ofrenda. Vamos a tomar la ofrenda. Ustedes pueden ponerlo por cel, yo siempre pongo por cel, o pueden poner en un sobre, pero sigamos creyendo, porque este templo es bello y maravilloso. Este templo nos ha traído mucha bendición. Es un templo que ha abierto un colegio, y eso es grande, porque esas generaciones que estudian aquí no se perderán, sino que conocerán de Cristo. Entrega los sobres, por favor, y pastora, ponga alabanza y vamos a adorar al Señor con una o dos para llenarnos, porque cuando alabamos y adoramos, el Señor nos liberta. Sí, gracias, Señor. Yo despido a los que están, ofrendan ustedes, pongan una alabanza en su casa y tengan buena noche. Los bendecimos con todo el corazón. Y gracias por su fidelidad, por su constancia, porque cada miércoles no dejan de conectarse y mandan la palabra y la comparten con otras personas. Y eso es grandioso. En el nombre de Jesús, amén. Oramos por la ofrenda, Señor. Oro por mi ofrenda, oro por la ofrenda de todos mis hermanos. Pasa por la canastica.